Bienvenidos. Hoy estudiaremos un tema que nos toca a todos profundamente: el agradecimiento a Dios por las bendiciones. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a reflexionar sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? A veces, en medio de nuestras ocupaciones, olvidamos el inmenso poder de dar gracias. En este video, recorreremos juntos 20 versículos bíblicos que nos recuerdan la importancia de ser agradecidos. Así que acompáñame en este viaje a través de las Escrituras para descubrir cómo el agradecimiento puede transformar nuestra perspectiva y acercarnos más a nuestro Creador. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Salmos capítulo 107, versículo 1. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este versículo nos invita a reconocer la bondad eterna de Dios y su amor inagotable, motivos más que suficientes para ser agradecidos cada día. El versículo del Salmo 107, versículo 1, Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, es un llamado a la gratitud que resuena profundamente en el corazón de los creyentes. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y sus cualidades eternas que son motivo de alabanza y agradecimiento constante. La bondad de Dios es un atributo esencial que se manifiesta en toda la creación y en su trato con la humanidad. Su bondad no es circunstancial ni temporal. Es una bondad que perdura para siempre, independientemente de las situaciones o desafíos que podamos enfrentar. Este versículo nos recuerda que, más allá de nuestras experiencias diarias, Dios es inherentemente bueno, y su bondad no depende de nuestras acciones o merecimientos. Esta es una verdad fundamental que debería llenar nuestros corazones de gratitud y confianza, sabiendo que Dios siempre actúa desde un lugar de bondad infinita. El versículo también destaca la misericordia eterna de Dios. En la Biblia, la misericordia de Dios se describe como una compasión profunda y un amor que perdona y restaura. La misericordia de Dios es una manifestación de su amor inagotable por nosotros, un amor que no se desvanece ni se agota, no importa cuántas veces fallemos o nos apartemos de su camino. Es una misericordia que está disponible para todos los que se vuelven a Él con un corazón arrepentido y un espíritu humilde. Esta misericordia eterna nos proporciona esperanza y consuelo, asegurándonos que siempre podemos volver a Dios y encontrar en Él perdón y restauración. Este llamado a dar gracias al Señor no es solo un acto de cortesía o una respuesta emocional momentánea. Es una postura espiritual continua que debe caracterizar la vida de todo creyente. Ser agradecidos con Dios implica reconocer su presencia constante y su intervención amorosa en cada aspecto de nuestras vidas. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y ver la mano de Dios obrando para nuestro bien en todo momento. La gratitud hacia Dios por su bondad y misericordia también nos transforma. Nos permite cambiar nuestro enfoque de lo que no tenemos o de las dificultades que enfrentamos, a las bendiciones que hemos recibido y a la presencia de Dios en nuestras vidas. Este cambio de perspectiva no solo nos trae paz, sino que también nos fortalece espiritualmente, ya que nos hace más conscientes de la fidelidad de Dios y de su amor inmutable. Número 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí, el apóstol Pablo nos recuerda que ser agradecidos es un acto de obediencia a la voluntad de Dios, especialmente en Cristo Jesús. El versículo de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es una invitación a adoptar una actitud de agradecimiento que trasciende las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo, al escribir este versículo, nos desafía a vivir de una manera que refleja una profunda confianza en Dios, independientemente de las situaciones que enfrentemos. Este llamado a dar gracias en todo subraya una verdad fundamental del Evangelio. La fe en Cristo Jesús transforma nuestra perspectiva sobre la vida. Ser agradecidos en todas las circunstancias no significa ignorar el dolor o las dificultades.
sino más bien reconocer que, incluso en medio de los desafíos, Dios está presente y activo. Es un recordatorio de que la vida cristiana no está exenta de problemas, pero está marcada por la certeza de que Dios tiene un propósito y que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. La gratitud en todas las circunstancias se convierte en un acto de fe y obediencia a Dios. No es simplemente un sentimiento que surge cuando las cosas van bien, sino una decisión consciente de confiar en la soberanía y la bondad de Dios en todo momento. Este tipo de gratitud reconoce que Dios está en control y que, a pesar de las apariencias, Él está obrando todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Es una gratitud que va más allá de lo superficial y se arraiga en la comprensión de que nuestra vida está en manos de un Dios amoroso y poderoso. Además, ser agradecidos en todo es una manifestación de nuestra relación con Cristo Jesús. En Cristo, hemos sido reconciliados con Dios y hemos recibido una nueva vida, llena de propósito y esperanza. Este versículo nos recuerda que, en Cristo, todas nuestras bendiciones están aseguradas, no solo las visibles o materiales, sino también las espirituales y eternas. La gratitud, entonces, se convierte en una expresión de nuestra nueva identidad en Cristo y de nuestra comprensión de la magnitud de su sacrificio y amor por nosotros. El apóstol Pablo también nos enseña que la gratitud en todo momento es la voluntad de Dios para nosotros. Esto significa que dar gracias no es una opción, sino un mandato divino. Es una práctica espiritual que Dios desea para nosotros porque sabe que es beneficiosa para nuestras almas. Cuando somos agradecidos, alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios y nos abrimos a su paz y alegría que trascienden cualquier circunstancia. Esta práctica constante de gratitud también nos protege de la amargura y el resentimiento, que pueden surgir cuando enfrentamos dificultades sin reconocer la presencia y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Dar gracias en todo, por lo tanto, es una disciplina espiritual que requiere intencionalidad y una constante dependencia del Espíritu Santo. No siempre es fácil ser agradecidos, especialmente en momentos de dolor o incertidumbre, pero es en esos momentos que la gratitud se convierte en una poderosa declaración de fe. Es un testimonio de que creemos en la promesa de que Dios está con nosotros, que nos sostiene y que su plan para nuestras vidas es bueno. Número 3. Salmos capítulo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este salmo nos exhorta a recordar y agradecer todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado, grandes y pequeñas. El versículo del Salmo 103, versículo 2, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, nos invita a una profunda reflexión sobre la importancia de recordar y agradecer las bendiciones que Dios nos ha otorgado a lo largo de nuestras vidas. Este salmo, escrito por David, es un canto de alabanza y gratitud hacia Dios, donde el salmista habla consigo mismo, animando a su alma a bendecir al Señor y a no olvidar ninguno de los beneficios que ha recibido. Este versículo en particular subraya la importancia de la memoria en nuestra relación con Dios. Recordar las bendiciones de Dios es fundamental para mantener una actitud de gratitud y alabanza. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, somos más propensos a reconocer su mano en nuestras vidas y a responder con gratitud y alabanza. Esta práctica de recordar no es simplemente un acto mental, sino un ejercicio espiritual que fortalece nuestra fe y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada etapa de nuestra vida. El llamado a no olvidar los beneficios de Dios también nos recuerda que es fácil para nosotros, como seres humanos, caer en la trampa de la ingratitud y el olvido. En la vida cotidiana, con sus desafíos y dificultades, podemos olvidar rápidamente las muchas formas en que Dios ha intervenido y ha bendecido nuestras vidas. Por eso, el salmista se exhorta a sí mismo a no olvidar, a hacer memoria activa de las bendiciones recibidas, porque sabe que recordar es vital para mantener un corazón agradecido. Los beneficios que menciona el Salmo se refieren a todas las bendiciones que Dios otorga: su perdón, su sanación, su redención, su amor, su misericordia y su provisión. Cada uno de estos beneficios es una manifestación del carácter amoroso y misericordioso de Dios hacia nosotros. Al recordar estos beneficios,
no solo reconocemos lo que Dios ha hecho, sino que también reafirmamos quién es Dios. Un Padre amoroso, un sanador, un redentor, un proveedor. Reconocer y agradecer estos beneficios nos ayuda a profundizar en nuestra comprensión de la naturaleza de Dios y nos motiva a confiar más en Él. Además, este versículo nos muestra que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones tangibles, sino también a las intangibles, como la paz, el consuelo y la fortaleza espiritual. A menudo, buscamos grandes milagros o bendiciones visibles para sentir gratitud, pero este salmo nos recuerda que incluso las bendiciones más pequeñas o menos obvias son dignas de ser recordadas y agradecidas. Cada respiración, cada día de vida, cada acto de bondad recibido es una bendición de Dios que merece nuestra gratitud. El acto de bendecir al Señor es una forma de adoración que reconoce la supremacía y la bondad de Dios. Al bendecir a Dios, no solo estamos expresando nuestra gratitud, sino que también estamos reconociendo su autoridad y su soberanía sobre nuestras vidas. Es un acto de humildad y sumisión, que reconoce que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Es un recordatorio de que, sin importar nuestras circunstancias, siempre tenemos razones para bendecir al Señor. Número 4. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este versículo conecta la paz de Cristo con un corazón agradecido, indicando que ambas van de la mano. El versículo de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, nos ofrece una profunda enseñanza sobre la relación entre la paz de Cristo y la gratitud. En este pasaje, el apóstol Pablo nos muestra cómo la paz de Cristo y un corazón agradecido están intrínsecamente conectados, sugiriendo que ambas cualidades se complementan y se refuerzan mutuamente en la vida del creyente. La paz de Cristo es una paz que trasciende la comprensión humana, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que proviene directamente de una relación íntima y continua con Jesús. Esta paz no es la ausencia de conflicto o problemas, sino una profunda tranquilidad y confianza en medio de ellos, sabiendo que Cristo está en control y que, en Él, encontramos nuestra seguridad y descanso. Cuando Pablo dice que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, está hablando de permitir que esta paz sea el árbitro o guía en nuestras decisiones, emociones y actitudes. Una paz que debe ser la fuerza dominante en nuestra vida interior. Al mismo tiempo, Pablo nos llama a ser agradecidos. La gratitud, como se presenta en este versículo, es más que un simple acto de dar gracias. Es una actitud constante del corazón que reconoce la bondad y la fidelidad de Dios en todas las cosas. Ser agradecidos implica una disposición a ver la mano de Dios en cada situación, a reconocer su provisión, su gracia y su amor, y a responder con una alabanza sincera y continua. La conexión entre la paz de Cristo y la gratitud es fundamental. Un corazón agradecido es un corazón que ha aprendido a confiar en Dios en todas las circunstancias, reconociendo que Él está presente y obrando para nuestro bien, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Esta confianza en Dios produce una paz profunda, porque nos libera de la ansiedad y el miedo, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. De la misma manera, la paz de Cristo en nuestros corazones nos lleva a una mayor gratitud, porque nos permite ver las bendiciones de Dios con más claridad y nos mueve a agradecerle por su constante cuidado y provisión. Pablo también menciona que fuimos llamados a esta paz en un solo cuerpo, lo que enfatiza la dimensión comunitaria de la vida cristiana. La paz de Cristo no es solo para el individuo, sino para toda la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. Cuando la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones, también afecta nuestras relaciones con los demás. Nos ayuda a vivir en armonía, a ser pacientes y comprensivos, y a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. La gratitud, a su vez, fortalece esta unidad, porque nos lleva a valorar a los demás, a apreciar sus dones y contribuciones, y a vivir con un espíritu de agradecimiento mutuo. Además, la gratitud nos protege contra actitudes negativas como la queja, la envidia
y la amargura. Cuando somos verdaderamente agradecidos, nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, lo que nos lleva a un mayor contentamiento y satisfacción en Cristo. Esta actitud positiva y agradecida promueve la paz, tanto en nuestro interior como en nuestras relaciones con los demás. Al ser agradecidos, permitimos que la paz de Cristo florezca en nuestras vidas, creando un ambiente en el que la paz y la gratitud se nutren mutuamente. Número 5. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos anima a ser constantes en la acción de gracias, reconociendo la soberanía de Dios en todas las cosas. El versículo de Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es una poderosa exhortación del apóstol Pablo a mantener una actitud constante de gratitud hacia Dios en todas las circunstancias de la vida. Este llamado a la acción de gracias es mucho más que un simple acto de cortesía o un ritual religioso. Es una práctica espiritual que refleja una profunda comprensión de la soberanía y la bondad de Dios. La expresión «dando siempre gracias» subraya la naturaleza continua e ininterrumpida de la gratitud que debe caracterizar a los creyentes. Pablo no nos llama a dar gracias solo en los buenos momentos o cuando todo va bien, sino a hacerlo siempre, sin importar las circunstancias. Esta exhortación nos desafía a desarrollar un hábito de gratitud que no depende de nuestras emociones o de las situaciones externas, sino que surge de un corazón plenamente confiado en Dios y en su propósito eterno para nuestras vidas. La frase por todo amplía aún más el alcance de esta gratitud. Nos invita a agradecer no solo por las bendiciones evidentes y los momentos de alegría, sino también por los desafíos, las pruebas y las dificultades. Reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas significa entender que Él está en control absoluto de nuestras vidas y que nada sucede fuera de su voluntad o propósito. Incluso en medio del dolor o la adversidad, podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria, y esto debería llevarnos a una actitud de gratitud continua. Esta gratitud por todo también implica una aceptación humilde y confiada de la voluntad de Dios. A menudo, nuestros planes y deseos personales no coinciden con los de Dios, y en esos momentos podemos sentirnos frustrados o desanimados. Sin embargo, al dar gracias en todas las cosas, estamos reconociendo que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que su sabiduría es infinita. Estamos declarando nuestra fe en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos por completo. Pablo añade que esta gratitud debe ser ofrecida al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es significativo porque nos recuerda que nuestra relación con Dios como Padre es posible gracias a Jesucristo. En Cristo, hemos sido adoptados como hijos de Dios y ahora tenemos acceso directo a Él. Esta relación filial es motivo suficiente para dar gracias, ya que nos asegura que somos amados, cuidados y protegidos por un Padre celestial que siempre busca lo mejor para nosotros. Dar gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también implica que nuestra gratitud está basada en la obra redentora de Cristo. Todo lo que tenemos y somos como creyentes es un resultado directo del sacrificio de Jesús en la cruz. Su muerte y resurrección nos han dado una nueva vida, nos han reconciliado con Dios y nos han asegurado una herencia eterna. Por lo tanto, nuestra gratitud no solo se dirige a las bendiciones temporales o materiales, sino también a las bendiciones espirituales y eternas que hemos recibido en Cristo. Además, esta gratitud en el nombre de Jesús nos recuerda que, como seguidores de Cristo, debemos vivir de una manera que refleje su carácter y su amor. Jesús mismo vivió una vida de gratitud y dependencia del Padre, incluso en los momentos más difíciles de su ministerio. Siguiendo su ejemplo, somos llamados a vivir con gratitud constante, confiando en la bondad y la fidelidad de Dios en todo momento. Número 6. Salmos capítulo 95, versículo 2. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con cánticos. Este versículo es un llamado a la adoración y agradecimiento
resaltando cómo la alabanza y la gratitud deben acompañar nuestra relación con Dios. El versículo del Salmo 95, versículo 2. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con cánticos. Es una invitación poderosa a acercarnos a Dios con un corazón lleno de gratitud y alabanza. Este salmo es un canto de adoración que exalta la majestad y la grandeza de Dios. Y en este versículo se destaca la importancia de entrar en la presencia de Dios con una actitud de agradecimiento y con un espíritu de adoración. La frase «lleguemos ante su presencia» implica un movimiento intencional hacia Dios, un deseo de estar cerca de Él y de entrar en comunión con Él. No es simplemente una acción física, sino un acto espiritual que refleja una actitud de reverencia y humildad. Acercarse a Dios requiere reconocer su santidad y nuestra necesidad de su gracia. Al hacerlo, debemos venir con una disposición de gratitud, reconociendo que es un privilegio estar en su presencia y que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. El salmista nos insta a llegar con acción de gracias, lo cual indica que la gratitud debe ser una parte esencial de nuestra adoración. La acción de gracias es más que palabras. Es una expresión del corazón que reconoce la bondad, la fidelidad y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Esta gratitud no se basa solo en lo que Dios ha hecho, sino también en quién es Él. Es un reconocimiento de su carácter inmutable, de su amor constante y de su soberanía sobre toda la creación. Al acercarnos a Dios con acción de gracias, estamos declarando que confiamos en Él y que valoramos su obra en nuestras vidas. El versículo también nos llama a aclamémosle con cánticos, lo que resalta la importancia de la alabanza en nuestra relación con Dios. Los cánticos son una forma de expresar nuestra gratitud y adoración, utilizando nuestras voces para exaltar su nombre y declarar su gloria. La música y el canto han sido durante mucho tiempo una parte integral de la adoración en la Biblia, porque permiten una expresión profunda de nuestras emociones y pensamientos hacia Dios. A través del canto, podemos celebrar las grandes obras de Dios, recordar su fidelidad y unirnos como comunidad en un acto colectivo de adoración. Además, el uso de cánticos en la adoración refleja una respuesta alegre y jubilosa a la presencia de Dios. Cuando reconocemos su grandeza y sus maravillas, la respuesta natural es la alegría y la alabanza. Este gozo en la alabanza no solo honra a Dios, sino que también edifica nuestro espíritu, nos llena de su paz y nos fortalece en nuestra fe. La alabanza con cánticos también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias, elevándonos por encima de nuestras preocupaciones y centrando nuestra atención en la grandeza y el poder de Dios. La combinación de acción de gracias y alabanza en este versículo también nos enseña que la gratitud y la adoración están entrelazadas. No podemos realmente adorar a Dios sin un corazón agradecido, y no podemos ser verdaderamente agradecidos sin reconocer quién es Dios y lo que ha hecho. La acción de gracias nos lleva a la adoración porque nos hace conscientes de la grandeza de Dios y de su obra en nuestras vidas. Del mismo modo, la adoración profundiza nuestra gratitud al recordarnos las muchas razones por las que debemos estar agradecidos. Este versículo, por tanto, es un llamado a una adoración completa que involucra tanto nuestro corazón como nuestra voz, nuestra mente y nuestro espíritu. Nos invita a no ser pasivos en nuestra relación con Dios, sino a acercarnos activamente a Él con gratitud y alabanza, reconociendo que Él es digno de toda nuestra adoración. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos una mayor intimidad con Él, fortalecemos nuestra fe y nos llenamos de su alegría y paz. Número 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquí se nos recuerda que la oración y la gratitud son poderosas herramientas para combatir la ansiedad y mantener la paz. El versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ofrece una poderosa enseñanza sobre cómo manejar la ansiedad y encontrar paz en medio de las preocupaciones. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, nos exhorta a no dejarnos consumir por la ansiedad, sino a confiar en Dios a través de la oración,
la súplica y la gratitud. La primera parte del versículo, por nada estéis afanosos, es un mandato directo que nos invita a no preocuparnos por nada. Esto no significa que los creyentes no enfrentarán situaciones difíciles o estresantes, sino que se nos anima a no permitir que esas situaciones nos dominen o nos llenen de ansiedad. La ansiedad puede ser paralizante y robarnos la paz y la alegría que Dios desea para nosotros. Pablo nos invita a adoptar una postura diferente ante las preocupaciones, una postura de fe y confianza en Dios. La instrucción de Pablo de, en todo, acudir a Dios en oración y súplica subraya la importancia de llevar todas nuestras preocupaciones, grandes y pequeñas, a Dios. No hay preocupación demasiado insignificante, ni problema demasiado grande, para que lo llevemos ante el trono de la gracia. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una conversación continua y sincera con nuestro Padre Celestial, quien se preocupa profundamente por nosotros. A través de la oración, podemos liberar nuestras cargas y encontrar consuelo y dirección en la presencia de Dios. El término súplica implica una oración ferviente y persistente. No se trata de una oración superficial o casual, sino de una búsqueda sincera y apasionada de la ayuda de Dios. La súplica refleja un corazón que depende completamente de Dios y que reconoce su necesidad de su intervención. Este tipo de oración va más allá de pedir cosas. Es un clamor del corazón que busca la voluntad de Dios y su presencia en medio de nuestras circunstancias. Lo que es particularmente notable en este versículo es la instrucción de hacer todo esto con acción de gracias. La gratitud es un componente esencial de la oración y la súplica porque cambia nuestra perspectiva y enfoque. Al dar gracias, estamos reconociendo la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado, lo que refuerza nuestra fe en que Él continuará siendo fiel en el futuro. La gratitud también nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a enfocarnos en las bendiciones y provisiones de Dios, lo cual puede reducir la ansiedad y aumentar la paz. El acto de agradecer a Dios en medio de nuestras preocupaciones es un acto de fe y confianza. Es una declaración de que creemos que Dios es bueno, que Él está en control y que Él tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos ver el resultado. La gratitud, entonces, no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino también una anticipación de lo que Él hará. Nos posiciona en un lugar de confianza y expectativa, donde podemos descansar en el conocimiento de que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Finalmente, el resultado de llevar nuestras peticiones a Dios con oración, súplica y acción de gracias es que experimentamos la paz de Dios. Una paz que supera todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de la resolución inmediata de nuestros problemas, sino de la certeza de que hemos entregado nuestras preocupaciones a Dios y que Él está con nosotros en cada paso del camino. Es una paz que viene de saber que no estamos solos y que Dios, en su amor y sabiduría, está trabajando en nuestras vidas de maneras que quizás no comprendamos completamente en el momento, pero que podemos confiar plenamente. Número 8. Salmos capítulo 116, versículo 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Este salmo nos invita a reflexionar sobre la gratitud que debemos tener ante las bendiciones innumerables que Dios nos concede. El versículo del Salmo 116, versículo 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la gratitud y cómo debemos responder a las bendiciones que Dios nos concede. Este salmo, en particular, es una expresión de agradecimiento y alabanza por la bondad de Dios, y en este versículo, el salmista se detiene para considerar la magnitud de los beneficios recibidos de Dios y cómo puede responder a ellos. La pregunta, ¿qué daré al Señor?, es una expresión de humildad y reconocimiento de que cualquier cosa que podamos ofrecerle a Dios palidece en comparación con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Este es un reconocimiento fundamental de nuestra dependencia total de Dios y de su gracia inmerecida. El salmista se da cuenta de que todos los beneficios y bendiciones que ha recibido no son el resultado de sus propios esfuerzos o méritos,
sino que provienen exclusivamente de la bondad y misericordia de Dios. Esta comprensión profundiza su sentido de gratitud y su deseo de expresar esa gratitud de alguna manera tangible. Los beneficios que menciona el salmista abarcan una amplia gama de bendiciones, tanto físicas como espirituales. Incluyen la provisión diaria, la protección, la guía, la salud, la salvación, el perdón y la presencia constante de Dios. Cada uno de estos beneficios es un recordatorio de la generosidad de Dios y de su amor inagotable hacia nosotros. Al reflexionar sobre estos beneficios, el salmista se siente abrumado por la magnitud de las bendiciones que ha recibido y reconoce que no hay nada que pueda ofrecer a Dios que sea suficiente para devolverle lo que ha recibido. Esta pregunta retórica también resalta la naturaleza desinteresada del amor de Dios. Dios no nos bendice porque espera algo a cambio. Él nos bendice porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Este amor incondicional y desinteresado de Dios es motivo suficiente para una gratitud incesante. Al considerar qué dar al Señor, el salmista reconoce que cualquier respuesta debe basarse en la gratitud y la adoración, no en un sentido de obligación o deuda. La respuesta del salmista a esta pregunta no se centra en ofrecer cosas materiales o sacrificios rituales, sino en una vida de adoración y obediencia a Dios. La verdadera gratitud se expresa a través de un corazón que está completamente entregado a Dios, que busca honrarle y servirle en todo lo que hace. Es un llamado a vivir de una manera que refleje nuestra gratitud por las bendiciones de Dios, mostrando amor, compasión, justicia y humildad en nuestras acciones diarias. Además, este versículo nos invita a un examen introspectivo y a una evaluación de nuestras propias actitudes hacia las bendiciones de Dios. Nos desafía a considerar si realmente apreciamos y agradecemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros o si hemos llegado a dar por sentadas sus bendiciones. Nos recuerda que la gratitud no es solo una respuesta ocasional, sino una postura continua que debe caracterizar nuestra vida cristiana. Un corazón agradecido es uno que nunca deja de maravillarse ante la bondad de Dios y que constantemente busca maneras de expresar ese agradecimiento. La pregunta, ¿qué daré al Señor?, también nos invita a considerar el sacrificio de alabanza y adoración como una respuesta adecuada a las bendiciones de Dios. La alabanza y la adoración son formas de dar a Dios el honor y la gloria que Él merece, reconociendo su soberanía y su bondad. Cuando adoramos a Dios con sinceridad y gratitud, estamos reconociendo que Él es la fuente de todas las bendiciones y que nuestra vida misma es un don de su mano. Número 9. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un recordatorio similar al de los Salmos, reforzando el tema de la bondad eterna y la misericordia de Dios. El versículo de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es una afirmación poderosa de la bondad y la misericordia eternas de Dios. Este versículo, al igual que muchos salmos, resalta dos atributos fundamentales del carácter de Dios: su bondad infinita y su misericordia que nunca termina. Al dar gracias a Dios, estamos reconociendo y celebrando estas cualidades que definen quién es Él y cómo actúa en relación con su creación. La bondad de Dios, como se menciona aquí, no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se manifiesta en su trato con nosotros. Dios es inherentemente bueno, y su bondad se refleja en cada uno de sus actos y en su naturaleza misma. Esta bondad se muestra en la creación, en su provisión diaria, en su cuidado protector y en su deseo de bendecir a la humanidad. Reconocer la bondad de Dios implica reconocer que todo lo que hace es bueno, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Esta confianza en su bondad es fundamental para nuestra fe, ya que nos permite acercarnos a Él con la certeza de que Él siempre tiene nuestros mejores intereses en mente. El llamado a dar gracias al Señor es una invitación a responder a su bondad con un corazón agradecido. La gratitud no solo es una respuesta apropiada a las bendiciones que recibimos, sino también una manera de reconocer la naturaleza de Dios. Al agradecerle,
Estamos afirmando que vemos su bondad en nuestras vidas y que valoramos su presencia y su acción continua. Esta actitud de gratitud nos ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios, basada en la confianza y la alabanza. El versículo también destaca la misericordia de Dios, que es un aspecto fundamental de su carácter. La misericordia de Dios es su disposición a perdonar, a mostrar compasión y a extender su amor y gracia a quienes no lo merecen. Esta misericordia es eterna, lo que significa que nunca se agota ni se limita a un momento específico. Siempre está disponible para nosotros, independientemente de nuestras fallas o de nuestra capacidad para merecerla. Esta misericordia infinita es motivo de gran esperanza y consuelo, ya que nos asegura que siempre podemos volver a Dios y encontrar en Él perdón y restauración. La combinación de la bondad y la misericordia de Dios es lo que hace que su amor sea tan completo y transformador. Dios no solo es bueno en un sentido abstracto, sino que su bondad se expresa a través de su misericordia al mostrar compasión y gracia hacia los que están en necesidad. Este amor misericordioso es lo que permite a los creyentes experimentar una relación íntima y continua con Dios, sabiendo que siempre somos bienvenidos en su presencia y que su deseo es bendecirnos y guiarnos hacia la plenitud de vida en Él. Al recordar la bondad y la misericordia de Dios, somos llevados a una mayor gratitud y alabanza. Estas cualidades de Dios nos recuerdan que no estamos solos en nuestros desafíos y que siempre podemos confiar en su cuidado y provisión. Incluso en medio de las dificultades, podemos encontrar razones para dar gracias, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas y que su bondad y misericordia nos sostendrán. Esta gratitud no solo nos beneficia a nosotros al fortalecer nuestra fe y aumentar nuestra alegría, sino que también glorifica a Dios, al reconocer su grandeza y su amor. Número 10. Daniel capítulo 2, versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Este versículo muestra cómo Daniel agradece a Dios por los dones de sabiduría y fortaleza, reconociendo a Dios como la fuente de todas las bendiciones. El versículo de Daniel capítulo 2, versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Es una expresión sincera de gratitud y alabanza de Daniel hacia Dios por los dones que ha recibido. Este pasaje se encuentra en un contexto donde Daniel, tras una situación de gran peligro y desafío, reconoce públicamente a Dios como la fuente de su sabiduría y poder. Esta declaración de Daniel no solo es un acto de agradecimiento, sino también una proclamación de fe en la soberanía y la bondad de Dios. La situación en la que se encuentra Daniel es crítica. El rey Nabucodonosor ha tenido un sueño perturbador que ninguno de los sabios de Babilonia puede interpretar. En su frustración, el rey ordena la ejecución de todos los sabios, incluidos Daniel y sus amigos. Frente a esta amenaza, Daniel busca a Dios en oración, pidiéndole la revelación del sueño y su interpretación. Dios responde a la oración de Daniel, revelándole el contenido y el significado del sueño del rey. En respuesta a esta intervención divina, Daniel pronuncia estas palabras de agradecimiento. Cuando Daniel dice, «Te doy gracias y te alabo», está reconociendo que la sabiduría y el poder que ha demostrado no provienen de él mismo, sino de Dios. Este reconocimiento es crucial porque subraya que, aunque Daniel es un hombre sabio y capaz, sus habilidades son dones dados por Dios. Esta humildad y dependencia en Dios es un tema recurrente en la vida de Daniel y un modelo para todos los creyentes. Daniel entiende que sin la intervención divina, habría sido imposible para él interpretar el sueño del rey y salvar su vida y la de los demás. La gratitud de Daniel es específica. Él agradece a Dios por sabiduría y poder. La sabiduría en este contexto no es solo conocimiento o inteligencia, sino una comprensión divina de los misterios y propósitos de Dios. Es la capacidad de discernir la verdad en situaciones complejas y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Este tipo de sabiduría es un regalo de Dios, otorgado a quienes buscan sinceramente su guía y se someten a su voluntad. Daniel reconoce que esta sabiduría es esencial para cumplir el propósito de Dios en su vida y para actuar como su instrumento en un reino pagano.
El poder que menciona Daniel es la fortaleza y la capacidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este poder no se refiere únicamente a la fuerza física o la autoridad, sino a la capacidad espiritual de mantenerse firme en la fe y ser un testigo fiel de Dios, incluso en circunstancias adversas. Daniel había demostrado esta fortaleza al mantenerse fiel a sus creencias en una cultura que era hostil a su fe. Su agradecimiento por este poder muestra que él entiende que su capacidad para permanecer firme y actuar con valentía viene de Dios y no de sus propias fuerzas. La expresión Dios de mis padres es significativa porque refleja la continuidad de la fe y la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Al referirse a Dios de esta manera, Daniel está reconociendo que el mismo Dios que fue fiel a sus antepasados es también fiel a él. Esto no solo refuerza su propia fe, sino que también conecta sus acciones y su experiencia con una larga tradición de confianza y dependencia en Dios. Daniel está recordando que la sabiduría y el poder de Dios no son nuevos, sino que han sido evidentes en la historia de su pueblo desde tiempos antiguos. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de la gratitud en la vida de fe. Al dar gracias a Dios por la sabiduría y el poder que ha recibido, Daniel está reconociendo su propia dependencia y la soberanía de Dios. Está recordando que todas las habilidades, dones y oportunidades que tenemos son regalos de Dios y deben ser usados para su gloria. Esta actitud de gratitud nos protege de la arrogancia y nos mantiene humildes, reconociendo que sin Dios no somos nada y no podemos hacer nada de verdadero valor eterno. Número 11. Salmos, capítulo 50, versículo 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Nos recuerda que la gratitud es un acto de adoración y compromiso con Dios. El versículo de Salmos, capítulo 50, versículo 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Resalta la importancia de la gratitud como una forma de adoración y un acto de compromiso con Dios. Este pasaje nos invita a considerar la naturaleza de la acción de gracias no simplemente como un gesto de cortesía, sino como un sacrificio sagrado que expresa nuestra reverencia y devoción a Dios. La palabra sacrificio, en este contexto, nos remite a la práctica del Antiguo Testamento, donde los sacrificios eran ofrecidos a Dios como actos de adoración y expiación. Sin embargo, aquí se nos llama a un tipo diferente de sacrificio, el sacrificio de acción de gracias. Este sacrificio no consiste en la ofrenda de animales o en la realización de rituales específicos, sino en un corazón lleno de gratitud que reconoce la grandeza y la bondad de Dios. Este tipo de sacrificio no se trata de dar algo a Dios que Él necesite, sino de expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento por lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. La gratitud como un sacrificio implica un reconocimiento consciente y deliberado de que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Nos recuerda que nuestras bendiciones, nuestras oportunidades y nuestras vidas mismas son regalos inmerecidos de un Dios amoroso. Al ofrecer acción de gracias, estamos reconociendo la soberanía de Dios y su papel activo en nuestras vidas. Esta actitud de gratitud nos invita a ver nuestras vidas desde una perspectiva centrada en Dios, reconociendo que cada día, cada momento y cada respiro son una manifestación de su gracia y su bondad. El llamado a cumplir tus votos al Altísimo refuerza la idea de que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una acción que se traduce en compromiso y obediencia. En el contexto del Antiguo Testamento, los votos eran promesas solemnes hechas a Dios, a menudo en respuesta a su ayuda o bendición. Cumplir estos votos era una demostración de fidelidad y devoción a Dios. Hoy, aunque nuestras formas de expresar devoción puedan ser diferentes, el principio subyacente sigue siendo el mismo. Nuestra gratitud hacia Dios debe reflejarse en nuestra obediencia a su voluntad y en nuestro compromiso de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La acción de gracias y el cumplimiento de nuestros compromisos con Dios están íntimamente ligados. Un corazón verdaderamente agradecido naturalmente buscará honrar a Dios en todas las áreas de la vida. Esta gratitud se convierte en una fuerza motivadora que nos impulsa a vivir de manera que glorifique a Dios.
Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, somos movidos a responder con una vida de servicio, de adoración y de fidelidad. Así, la gratitud no es solo un acto de adoración, sino también un reflejo de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. El concepto de ofrecer un sacrificio de acción de gracias también sugiere que la gratitud puede requerir un esfuerzo deliberado y consciente. No siempre es fácil ser agradecido, especialmente en momentos de dificultad o incertidumbre. Sin embargo, al elegir dar gracias en medio de las pruebas, estamos ofreciendo un sacrificio que es verdaderamente valioso para Dios. Este tipo de gratitud no minimiza el dolor o las dificultades, sino que reconoce que, incluso en medio de las adversidades, Dios sigue siendo digno de nuestra alabanza y agradecimiento. Además, este versículo nos enseña que la gratitud no es solo para los momentos de bendición evidente, sino que debe ser una constante en nuestra vida de fe. La acción de gracias es una disciplina espiritual que nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios y a recordar su fidelidad y provisión en todas las circunstancias. Nos recuerda que, independientemente de lo que enfrentemos, siempre hay motivos para agradecer a Dios, ya sea por su presencia constante, su amor inagotable o su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Número 12. Lucas capítulo 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este pasaje de Lucas nos cuenta la historia del leproso que regresó para agradecer a Jesús por sanarlo, mostrando la importancia de reconocer y dar gracias por las bendiciones recibidas. El versículo de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, destaca una lección crucial sobre la gratitud y el reconocimiento de las bendiciones de Dios. Este pasaje se enmarca en la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, de los cuales solo uno regresó para agradecerle. La narrativa subraya la importancia de no solo recibir las bendiciones de Dios, sino también de reconocerlas y expresar agradecimiento. La lepra, en el contexto bíblico, era una enfermedad devastadora que no solo afectaba físicamente a las personas, sino que también las aislaba social y religiosamente. Los leprosos eran considerados impuros y eran marginados de la sociedad. Por lo tanto, la curación de esta enfermedad representaba no solo una restauración física, sino también una restauración a la comunidad y la vida normal. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, les devolvió la salud, la dignidad y la posibilidad de reintegrarse a sus familias y comunidades. El hecho de que solo uno de los 10 leprosos regresara para agradecer a Jesús resalta un aspecto profundo de la naturaleza humana y nuestra relación con las bendiciones de Dios. Es fácil tomar las bendiciones por sentadas o verlas como algo merecido o esperado. La reacción del único leproso que regresó para agradecer a Jesús muestra un corazón verdaderamente transformado por la experiencia del encuentro con el poder sanador de Dios. Al ver que había sido sanado, su primera reacción fue volver a Jesús, glorificando a Dios en alta voz. Esta respuesta espontánea de alabanza y gratitud revela que él comprendió que su curación era un acto de la gracia y el poder divinos, y no algo que simplemente le correspondía. El acto de regresar a Jesús glorificando a Dios es significativo por varias razones. Primero, muestra una conciencia y un reconocimiento inmediato de que la sanación era obra de Dios a través de Jesús. No fue algo que sucedió por casualidad ni por intervención humana, sino un milagro divino que merecía una respuesta de alabanza. En segundo lugar, el hecho de que el leproso glorificara a Dios a gran voz sugiere una gratitud que no podía ser contenida. Su agradecimiento era tan profundo y sincero que no podía evitar proclamarlo abiertamente. Esta acción nos recuerda que la gratitud genuina hacia Dios no es algo que debamos esconder o minimizar, es algo que debemos expresar con todo nuestro ser, compartiendo con otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Además, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido la ayuda o la intervención de Dios y no hemos regresado a agradecerle? Es fácil enfocarnos en nuestras necesidades y problemas,
y olvidarnos de reconocer las muchas maneras en que Dios ha trabajado en nuestras vidas. El leproso que regresó a Jesús nos recuerda la importancia de tomarnos el tiempo para reflexionar sobre las bendiciones recibidas y expresar nuestro agradecimiento a Dios. Este acto de gratitud también tiene implicaciones más profundas para nuestra relación con Dios. Al regresar a Jesús y glorificar a Dios, el leproso no solo recibió sanidad física, sino que también experimentó una sanidad espiritual. Jesús, al ver su gratitud, le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Este encuentro muestra que la gratitud puede abrirnos a recibir aún más de las bendiciones de Dios. No solo fuimos creados para recibir de Dios, sino también para responderle con fe, gratitud y adoración. Esta respuesta completa la obra de Dios en nosotros, llevándonos a una relación más profunda y rica con Él. Número 13. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí, Pablo expresa su gratitud por el don de la gracia de Dios, algo tan precioso que no se puede describir con palabras. El versículo de Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Es una exclamación de gratitud profunda del apóstol Pablo, que resalta la magnitud y el valor inconmensurable del don de Dios hacia la humanidad. Este don, al que Pablo se refiere como inefable, es algo tan precioso y extraordinario que va más allá de la capacidad humana de describirlo completamente con palabras. Este pasaje invita a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de este don y a responder con gratitud sincera. El término don inefable se refiere al don de la gracia de Dios manifestado en Jesucristo. La gracia de Dios es el favor inmerecido que nos concede a pesar de nuestra condición pecaminosa. Es un regalo que no podemos ganar por nuestras propias obras o méritos, sino que se nos otorga libremente por el amor y la misericordia de Dios. En Cristo, esta gracia se revela de manera más plena y clara. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús ofrece salvación a todos los que creen en Él. Este es el don inefable del que Pablo habla, la oferta de redención y vida eterna, un regalo que supera toda comprensión y descripción humana. La palabra inefable implica algo que es tan asombroso y maravilloso que no puede ser plenamente expresado con palabras. Es una declaración de que el don de Dios en Jesucristo es de tal magnitud y belleza que cualquier intento de describirlo se queda corto. Esta expresión de Pablo nos lleva a la comprensión de que la obra de Dios en la redención es algo que trasciende nuestras capacidades humanas de entendimiento. Es una obra tan llena de amor y sacrificio que no podemos captar completamente su profundidad. Esto no es una limitación de nuestra fe, sino un reconocimiento de la grandeza de Dios y de la infinita riqueza de su gracia. Pablo escribe este versículo en el contexto de exhortar a la iglesia en Corinto a ser generosa. Les recuerda que su generosidad debe emanar de un corazón agradecido por el inmenso don que han recibido de Dios. La gratitud por este don inefable debe motivar a los creyentes a vivir de manera generosa, compartiendo lo que han recibido con otros. Al dar gracias por este don, Pablo está destacando que nuestra respuesta a la gracia de Dios debe ser una vida de gratitud, adoración y servicio. Este versículo también invita a los creyentes a una reflexión profunda sobre la naturaleza del don de Dios. Nos anima a meditar sobre la magnitud del sacrificio de Jesús y la profundidad del amor de Dios que lo llevó a dar a su Hijo por nosotros. Este acto de amor es el centro del Evangelio y el motivo de nuestra salvación. Al contemplar este don inefable, nos damos cuenta de nuestra total dependencia de la gracia de Dios y de la necesidad de responder con corazones agradecidos y vidas transformadas. Además, al expresar su gratitud por el don inefable de Dios, Pablo nos enseña que la gratitud es una respuesta fundamental a la gracia de Dios. La gratitud no es simplemente un sentimiento superficial o una respuesta temporal. Es una postura del corazón que reconoce nuestra absoluta necesidad de Dios y su provisión generosa para nosotros. Esta gratitud nos lleva a una adoración más profunda, a una mayor humildad y a un compromiso renovado de seguir a Cristo y vivir según sus enseñanzas. El don inefable de Dios también nos invita a compartir este regalo con otros,
Al comprender la magnitud de lo que hemos recibido, somos llamados a ser testigos de la gracia de Dios en nuestras palabras y acciones. La gratitud por este don inefable no solo debe quedarse en nosotros, sino que debe ser compartida con el mundo. Al hacerlo, reflejamos la generosidad de Dios y extendemos su amor y misericordia a quienes nos rodean. Número 14. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este versículo nos invita a expresar nuestra gratitud a Dios continuamente, como un acto de adoración. El versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 15, por tanto, ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, nos invita a una vida de adoración y gratitud constante hacia Dios. Este llamado a ofrecer un sacrificio de alabanza no se refiere a un acto ocasional o esporádico, sino a una práctica continua y deliberada que refleja nuestro reconocimiento de la grandeza y bondad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La idea de un sacrificio de alabanza implica una ofrenda que se presenta a Dios, similar a los sacrificios del Antiguo Testamento. Sin embargo, a diferencia de los sacrificios de animales o de bienes materiales, este sacrificio no involucra algo físico o tangible, sino el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Esto subraya que el sacrificio que Dios busca de nosotros no es algo externo o ritualista, sino una expresión genuina de nuestro corazón que fluye en palabras de alabanza y adoración. El uso de la palabra sacrificio es significativo porque sugiere que ofrecer alabanza a Dios puede requerir un esfuerzo consciente y una decisión deliberada, especialmente en momentos difíciles. No siempre es fácil alabar a Dios cuando enfrentamos pruebas, dolor o incertidumbre. Sin embargo, este versículo nos anima a hacerlo de todos modos, reconociendo que Dios es digno de alabanza en todas las circunstancias, no solo cuando las cosas van bien. En este sentido, la alabanza se convierte en un acto de fe, un testimonio de nuestra confianza en la bondad y la soberanía de Dios, incluso en medio de las adversidades. El fruto de labios que confiesan su nombre se refiere a la expresión verbal de nuestra adoración y gratitud hacia Dios. Esto incluye palabras de alabanza, himnos, oraciones y cualquier forma de comunicación que exalte el nombre de Dios. La alabanza vocal tiene un poder especial porque no solo edifica nuestra propia fe, sino que también tiene el potencial de impactar a los que nos rodean. Cuando expresamos nuestra gratitud y alabanza a Dios abiertamente, estamos dando testimonio de su grandeza y amor, invitando a otros a ver y experimentar la bondad de Dios. Además, este versículo nos llama a ofrecer este sacrificio de alabanza continuamente, lo que implica una actitud constante de adoración. No se trata de un acto aislado o reservado solo para los momentos de culto o reuniones religiosas, sino de una postura de vida que refleja una gratitud continua y un reconocimiento constante de la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas. Al vivir con una actitud de alabanza constante, estamos manteniendo nuestro enfoque en Dios, recordando su fidelidad y permitiendo que su paz y gozo llenen nuestras vidas. Ofrecer continuamente un sacrificio de alabanza también nos ayuda a combatir las actitudes negativas como la queja, la envidia y la amargura. Al mantener un enfoque en la grandeza de Dios y en sus bendiciones, somos menos propensos a caer en la trampa de la insatisfacción o la desilusión. La alabanza y la gratitud nos recuerdan que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios sigue siendo bueno, fiel y digno de toda nuestra adoración. Este enfoque nos ayuda a cultivar una actitud de contentamiento y paz, sabiendo que nuestra vida está en manos de un Dios amoroso y poderoso. Este versículo también nos invita a considerar la alabanza como una respuesta natural a la obra redentora de Cristo. En el contexto de la carta a los Hebreos, la exhortación a ofrecer un sacrificio de alabanza está vinculada a la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien ha hecho posible nuestra relación con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Al entender la magnitud de lo que Jesús ha hecho por nosotros, la alabanza se convierte en la respuesta más natural y apropiada. Nuestra gratitud y adoración fluyen de un corazón que ha sido tocado y transformado por la gracia de Dios. Número 15.
Salmos capítulo 136, versículo 1. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un estribillo repetido que subraya la infinita misericordia de Dios como razón de nuestra gratitud. El versículo de Salmos capítulo 136, versículo 1. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es una invitación poderosa y repetida a reconocer la bondad y la misericordia eternas de Dios. Este salmo es conocido por su estructura única, donde cada versículo termina con el mismo estribillo, porque para siempre es su misericordia. Esta repetición refuerza la idea de la misericordia inagotable de Dios y nos invita a meditar profundamente en su significado y en la respuesta apropiada de gratitud. El llamado a dar gracias al Señor se centra en reconocer a Dios como la fuente de toda bondad. La bondad de Dios es un tema recurrente en las Escrituras y se refiere a su naturaleza intrínsecamente buena, a su amor incondicional y a su disposición para bendecir y cuidar de su creación. Dar gracias a Dios por su bondad es reconocer que todo lo bueno que experimentamos en la vida proviene de Él. Es un acto de humildad que reconoce nuestra dependencia total de Dios y nuestro reconocimiento de su gracia en todas las cosas. La expresión «porque Él es bueno» se convierte en una afirmación central de la fe. A pesar de las circunstancias que podamos enfrentar, esta declaración nos recuerda que la naturaleza de Dios no cambia. Su bondad es constante e inmutable, y es esta bondad la que nos sostiene y nos da esperanza. A lo largo de la vida, es fácil perder de vista la bondad de Dios cuando enfrentamos pruebas o sufrimientos, pero este versículo nos llama a recordar y a aferrarnos a la verdad de que Dios es siempre bueno, independientemente de lo que ocurra en el mundo que nos rodea. El estribillo, porque para siempre es su misericordia, es una declaración que celebra la naturaleza eterna e inmutable de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es su compasión y amor en acción, un amor que se extiende a nosotros, incluso cuando no lo merecemos. La repetición de esta frase a lo largo del Salmo 136 subraya que la misericordia de Dios no tiene fin, no es temporal ni condicional, no está limitada por el tiempo ni afectada por las circunstancias humanas. Es una misericordia que se renueva cada día y que está siempre disponible para aquellos que la buscan. La repetición del estribillo, porque para siempre es su misericordia, también tiene un propósito litúrgico y pedagógico. En el contexto del culto israelita, este salmo habría sido cantado o recitado en comunidad, con la congregación respondiendo con el estribillo. Esta repetición crea una atmósfera de adoración y alabanza, ayudando a los participantes a internalizar la verdad de la misericordia eterna de Dios. Esta práctica no solo fortalece la fe de los individuos, sino que también une a la comunidad en un acto compartido de reconocimiento y gratitud hacia Dios. Además, este estribillo repetido nos invita a considerar cómo la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas diarias. Al reflexionar sobre este salmo, somos llevados a recordar las múltiples maneras en que hemos experimentado la misericordia de Dios. En su perdón, en su provisión, en su protección y en su guía. Cada repetición del estribillo es una invitación a hacer una pausa y reflexionar sobre un aspecto diferente de la misericordia de Dios en nuestra propia vida, aumentando nuestra gratitud y nuestra conciencia de su constante presencia y cuidado. La infinita misericordia de Dios es también un recordatorio de su paciencia y amor incondicional hacia nosotros. A pesar de nuestras faltas, errores y pecados, Dios sigue extendiendo su misericordia una y otra vez. Esta realidad nos llama a responder con un corazón humilde y agradecido, reconociendo que no merecemos su gracia, pero que Él, en su amor infinito, nos la otorga de todas maneras. Esta gratitud por la misericordia de Dios nos motiva a vivir de manera que honre a Dios y refleje su amor y misericordia hacia los demás. Número 16. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo agradece a Dios por la gracia manifestada en la vida de los creyentes, destacando la importancia de agradecer por los demás. El versículo de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4,
Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Refleja una profunda actitud de agradecimiento de Pablo hacia Dios por la obra de su gracia en la vida de los creyentes de Corinto. Este pasaje no solo subraya la importancia de agradecer a Dios por las bendiciones personales, sino que también destaca la relevancia de dar gracias por la obra de Dios en la vida de otras personas. Pablo inicia esta carta expresando gratitud a Dios por los corintios. Es notable que su agradecimiento no se basa en lo que ellos han logrado por sí mismos, sino en lo que Dios ha hecho en ellos a través de su gracia. Esta distinción es importante porque dirige toda la gloria y el reconocimiento a Dios, quien es el autor y consumador de la fe de los creyentes. La gracia de Dios, manifestada en Cristo Jesús, es el fundamento de la vida cristiana. Es el don inmerecido que trae salvación, redención y transformación. Al agradecer por esta gracia, Pablo está reconociendo que toda buena obra en la vida de los corintios es el resultado de la intervención divina. Este acto de dar gracias por los demás tiene varias implicaciones significativas. En primer lugar, muestra el corazón pastoral de Pablo y su profundo amor por la comunidad de creyentes. Agradecer por los demás implica una conexión emocional y espiritual con ellos, un reconocimiento de que somos parte de un cuerpo más grande, la Iglesia, que está unida en Cristo. Pablo no solo está agradecido por su propia relación con Dios, sino que se regocija en ver la gracia de Dios operando en la vida de otros creyentes. Este tipo de gratitud fomenta un espíritu de unidad y aliento dentro de la comunidad cristiana. Además, al agradecer a Dios por la gracia otorgada a los corintios, Pablo está modelando una actitud de agradecimiento que va más allá de las circunstancias. Es importante recordar que la iglesia en Corinto enfrentaba muchos desafíos y problemas, incluyendo divisiones internas, inmoralidad y confusión doctrinal. A pesar de estos problemas, Pablo comienza su carta con una nota de gratitud. Esto nos enseña que el agradecimiento no debe depender de la perfección o de la ausencia de problemas, sino de la obra continua de Dios en medio de nosotros. Agradecer por la gracia de Dios en la vida de los demás nos ayuda a mantener una perspectiva centrada en Dios y a confiar en que Él está trabajando en todas las situaciones, incluso en aquellas que parecen difíciles o caóticas. El reconocimiento de la gracia de Dios en la vida de los demás también nos invita a valorar el crecimiento espiritual y la transformación que ocurre en la comunidad de fe. Al agradecer por la gracia de Dios en los corintios, Pablo está subrayando la importancia de celebrar las evidencias de la gracia de Dios en la vida de otros. Esto nos desafía a estar atentos a cómo Dios está obrando en la vida de las personas a nuestro alrededor y a dar gracias por esos testimonios de su fidelidad y amor. En lugar de enfocarnos solo en nuestras propias bendiciones, somos llamados a mirar más allá de nosotros mismos y a reconocer el impacto de la gracia de Dios en toda la comunidad. Pablo también nos muestra que la gratitud es una práctica continua, algo que debe hacerse siempre. La palabra siempre implica un agradecimiento constante, una postura que no está reservada para momentos específicos o eventos extraordinarios, sino que es una respuesta habitual a la obra de Dios. Al adoptar una actitud de gratitud continua, somos fortalecidos en nuestra fe y más conscientes de la presencia constante de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Esta práctica de gratitud constante también nos protege de caer en la ingratitud o la apatía espiritual, manteniéndonos enfocados en la obra de Dios y en su gracia abundante. Finalmente, al agradecer por la gracia de Dios en la vida de otros, Pablo está alentando a los corintios y reafirmando su identidad en Cristo. El agradecimiento por la gracia de Dios no solo reconoce lo que Dios ha hecho, sino que también confirma la relación continua de los creyentes con Dios a través de Jesucristo. Es un recordatorio de que la gracia de Dios es suficiente y que, en Cristo, somos sostenidos, fortalecidos y perfeccionados. Al hacer esto, Pablo fortalece la fe de los corintios y los anima a continuar confiando en la obra de Dios en sus vidas. Número 17. Salmos capítulo 92, versículo 1. Bueno, es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Este salmo resalta la bondad y la alegría que conlleva ser agradecido con Dios. El versículo de Salmos capítulo 92, versículo 1,
Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Destaca la bondad y la alegría inherentes al acto de ser agradecido con Dios. Este salmo, que es un cántico de alabanza y adoración, subraya la importancia de expresar gratitud a Dios y de alabar su nombre como una respuesta natural y adecuada a su grandeza y bondad. La afirmación, bueno es dar gracias al Señor, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del agradecimiento hacia Dios. La palabra bueno, en este contexto, no solo sugiere algo moralmente correcto o apropiado, sino que también implica que es beneficioso, deseable y agradable. Dar gracias al Señor es bueno porque es una respuesta que refleja la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Al ser agradecidos, reconocemos la bondad, la fidelidad y el amor de Dios en nuestras vidas, lo que nos permite mantener una relación correcta con Él y nos alinea con su voluntad. Ser agradecido con Dios también es bueno porque nos transforma y nos llena de alegría. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, llevándonos de un enfoque en lo que nos falta o en lo que va mal, a un enfoque en las bendiciones y en la presencia constante de Dios. Al dar gracias, nos liberamos del peso de la queja, la insatisfacción y la ansiedad, y somos llenados con la paz y el gozo que provienen de una relación correcta con Dios. Este gozo no es una emoción superficial o temporal, sino un estado profundo y duradero de satisfacción y bienestar que surge de saber que estamos en la presencia de un Dios amoroso y fiel. El acto de cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, es una extensión natural de la gratitud. La alabanza es una forma de expresar nuestro agradecimiento y adoración a Dios, reconociendo su grandeza y su soberanía. Cantar alabanzas no solo es un acto de adoración, sino también una declaración de fe. Al cantar, proclamamos la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho, tanto para nosotros como para el mundo. Esta proclamación no solo honra a Dios, sino que también edifica nuestra fe y alienta a otros a unirse en la adoración. La combinación de dar gracias y cantar alabanzas resalta la importancia de una respuesta completa a Dios que involucra tanto nuestro corazón como nuestra voz. La gratitud y la alabanza son expresiones que van de la mano. Una verdadera gratitud hacia Dios siempre conducirá a la alabanza. Cuando reconocemos las innumerables maneras en que Dios nos ha bendecido, nuestra respuesta natural es alabarle, no solo con palabras, sino también con canciones que reflejen nuestro amor y nuestra adoración hacia Él. Además, este versículo nos enseña que ser agradecido y cantar alabanzas no es solo una actividad para momentos específicos o ceremonias religiosas, sino que debe ser una parte constante de nuestra vida diaria. Dar gracias y alabar a Dios es una práctica espiritual que nos mantiene conectados con Él, recordándonos su presencia y su poder en todas las circunstancias. Es una forma de vivir en comunión continua con Dios, reconociendo que todas nuestras bendiciones y todas nuestras victorias provienen de Él. El título Altísimo, que se usa en este versículo, subraya la majestad y la trascendencia de Dios. Al referirnos a Dios como el Altísimo, estamos reconociendo su supremacía sobre todo el universo y su autoridad sobre toda la creación. Esta declaración de la grandeza de Dios nos lleva a una mayor reverencia y a un sentido más profundo de adoración. Cuando entendemos la magnitud de quién es Dios, nuestra gratitud se profundiza y nuestra alabanza se intensifica, porque vemos más claramente lo increíblemente bendecidos que somos al tener una relación con el Dios Altísimo. Número 18. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo muestra cómo la gratitud también se extiende hacia otros creyentes y su testimonio en el mundo. El versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Destaca la gratitud de Pablo hacia Dios por la fe y el testimonio de los creyentes en Roma. Este versículo revela la importancia de reconocer y agradecer no solo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal, sino también por lo que Él está haciendo en la vida de otros creyentes y cómo su fe está impactando al mundo. La declaración de Pablo comienza con: primeramente,
Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, lo que resalta la centralidad de Jesucristo en la expresión de gratitud de Pablo. Al dar gracias mediante Jesucristo, Pablo subraya que toda gratitud y adoración que ofrecemos a Dios es a través de la obra redentora de Cristo. Jesús es el mediador que nos reconcilia con Dios, y es por medio de él que tenemos acceso a una relación íntima con el Padre. Esta referencia a Jesús como el canal de gratitud también nos recuerda que toda alabanza y acción de gracias están enraizadas en el reconocimiento del sacrificio de Cristo y en el don de la salvación que hemos recibido por su gracia. Pablo expresa su gratitud a Dios por los creyentes en Roma, por todos vosotros. Esta inclusión total resalta que su gratitud no es selectiva ni limitada a ciertos individuos, sino que abarca a toda la comunidad de fe en Roma. Este enfoque inclusivo de Pablo refleja un corazón generoso y agradecido que ve el valor y la obra de Dios en cada miembro de la comunidad cristiana. Nos enseña a valorar y agradecer a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe, reconociendo que todos son parte del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene un papel importante que desempeñar en la obra de Dios. El motivo específico de la gratitud de Pablo es porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta declaración revela cómo la fe de los creyentes en Roma ha tenido un impacto más allá de su comunidad local y se ha convertido en un testimonio que ha llegado a otras partes del mundo. La fe de los romanos no solo es algo que ellos profesan de manera privada, sino que se ha convertido en una luz que brilla y se difunde, influyendo en otros y proclamando el Evangelio. La expresión de gratitud de Pablo por esta fe que se divulga subraya la importancia del testimonio cristiano en el mundo. La fe que se vive de manera auténtica y visible tiene el poder de inspirar y motivar a otros a conocer a Dios y a confiar en Él. Este versículo también nos muestra la importancia de reconocer y celebrar las victorias espirituales y los avances en la vida de otros creyentes. A menudo, es fácil caer en la tentación de centrarnos solo en nuestros propios logros o desafíos, olvidando que somos parte de una comunidad más grande. La gratitud de Pablo por la fe de los romanos nos enseña a tener una perspectiva más amplia, viendo cómo Dios está obrando en la vida de los demás y cómo su fe y testimonio están contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Agradecer por los demás no solo nos ayuda a mantener una actitud humilde, sino que también fortalece la unidad y el compañerismo dentro del cuerpo de Cristo. Además, al expresar su gratitud por la fe de los romanos que se divulga, Pablo está animando a los creyentes a continuar siendo testigos fieles y valientes de su fe. Su agradecimiento no solo es un reconocimiento de lo que ya ha sucedido, sino también un estímulo para que los creyentes sigan siendo luz en un mundo oscuro. Esta gratitud motiva a los creyentes a seguir adelante, sabiendo que su fe no solo les beneficia a ellos, sino que también tiene un impacto eterno en las vidas de los demás. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra propia fe y testimonio están impactando al mundo que nos rodea. Nos desafía a considerar si nuestra fe es visible y si está inspirando a otros a acercarse a Dios. Al ver el ejemplo de los romanos, podemos ser animados a vivir de una manera que refleje la gracia y el amor de Dios, sabiendo que nuestras acciones y palabras pueden tener un efecto duradero en las vidas de quienes nos rodean. Número 19. Salmos capítulo 118, versículo 29. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más se nos recuerda la bondad inagotable de Dios y su eterna misericordia como razón para ser agradecidos. El versículo de Salmos capítulo 118, versículo 29. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Enfatiza una vez más la necesidad de reconocer y responder a la bondad inagotable de Dios y su misericordia eterna. Este versículo, al igual que muchos otros en los Salmos, se convierte en una declaración fundamental de fe, centrada en dos atributos esenciales del carácter de Dios: su bondad y su misericordia. Ambos son motivos constantes y profundos para la gratitud de los creyentes. La exhortación a dar gracias al Señor es una invitación a entrar en una relación de reconocimiento y respuesta a la naturaleza divina de Dios. Esta gratitud no es solo un gesto formal o ritual,
Es una respuesta del corazón que reconoce que Dios es la fuente de todo lo bueno. La bondad de Dios se manifiesta en su creación, su provisión y su cuidado continuo por nosotros. Todo lo que es verdaderamente bueno en nuestras vidas proviene de Él, y dar gracias es una manera de reconocer su soberanía y generosidad. Decir porque Él es bueno es afirmar una verdad fundamental acerca de la naturaleza de Dios. La bondad de Dios no es circunstancial ni condicionada por nuestros méritos, es una expresión constante de quién es Él. Su bondad es un reflejo de su carácter inmutable y su deseo de bendecir y cuidar a su creación. Esta bondad se experimenta de muchas maneras: en la provisión diaria, en la protección contra el mal, en las relaciones sanas y en las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Reconocer esta bondad en nuestra vida diaria es fundamental para cultivar un corazón agradecido y para vivir en alineación con la verdad de quién es Dios. El estribillo, porque para siempre es su misericordia, se repite muchas veces en los Salmos, subrayando la eternidad y la constancia de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es su disposición a mostrar compasión y perdón, aun cuando no lo merecemos. Esta misericordia no se agota ni cambia con el tiempo. Es una cualidad eterna que siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Dios. La repetición de este estribillo sirve como un recordatorio constante de que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, la misericordia de Dios permanece y nos ofrece esperanza y consuelo. La misericordia eterna de Dios es particularmente significativa porque nos recuerda que su amor y compasión no tienen fin. A pesar de nuestras fallas y pecados, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra relación con Él. Este compromiso de Dios con su pueblo es una fuente de gran consuelo y seguridad. Saber que la misericordia de Dios es eterna significa que siempre podemos acudir a Él, sin importar cuántas veces hayamos caído o cuán lejos nos hayamos desviado. Su misericordia es una invitación constante a regresar a su presencia y a experimentar su amor y perdón. La combinación de la bondad y la misericordia de Dios proporciona un fundamento sólido para nuestra gratitud. Estos dos atributos divinos trabajan juntos para mostrar cómo Dios interactúa con nosotros. Su bondad nos provee y nos guía, mientras que su misericordia nos perdona y nos restaura. Al reconocer estos aspectos del carácter de Dios, nuestra gratitud no solo se centra en lo que hemos recibido, sino en quién es Dios y en cómo su naturaleza define nuestra existencia. Esto nos lleva a una adoración más profunda y a una gratitud que va más allá de las circunstancias temporales. Este versículo también nos llama a una gratitud que es persistente y consistente. Al afirmar que la misericordia de Dios es para siempre, se nos recuerda que nuestra gratitud no debe ser intermitente o condicional. Debemos dar gracias a Dios en todo momento y en toda situación, porque su bondad y misericordia son constantes y eternas. Esta actitud de gratitud continua nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a fortalecer nuestra fe, especialmente en tiempos de dificultad. Número 20. Jonás capítulo 2, versículo 9. Pero yo con voz de agradecimiento te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Jonás expresa su gratitud a Dios incluso en medio de la adversidad, reconociendo que la salvación viene de Él. El versículo de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Pero yo con voz de agradecimiento te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí. La salvación es del Señor. Es una declaración de fe y gratitud de Jonás, hecha en un momento de gran angustia y adversidad. Este versículo muestra una profunda transformación en el corazón de Jonás mientras se encuentra en el vientre del gran pez, donde, a pesar de su difícil situación, reconoce el poder y la soberanía de Dios y decide ofrecer sacrificios de agradecimiento y cumplir sus promesas a Dios. La frase «con voz de agradecimiento» es especialmente significativa porque destaca el cambio de actitud de Jonás. Antes de ser arrojado al mar, Jonás había huido de la misión que Dios le había encomendado. Su desobediencia lo llevó a una situación desesperada, siendo lanzado al mar y tragado por un gran pez. Sin embargo, en medio de esta circunstancia extrema, Jonás no se queja ni lamenta su destino. En cambio, se vuelve a Dios con un corazón lleno de gratitud.
Este giro en su actitud demuestra que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, es posible encontrar motivos para agradecer a Dios. La gratitud de Jonás se basa en su reconocimiento de la misericordia y el poder de Dios para salvarlo, a pesar de su desobediencia inicial. El acto de ofrecer sacrificios en el contexto de este versículo no se refiere a sacrificios físicos, ya que Jonás se encuentra atrapado en el vientre del pez. Más bien, se trata de un sacrificio espiritual de alabanza y acción de gracias. Jonás entiende que lo que Dios realmente valora no son las ofrendas materiales, sino un corazón contrito y agradecido. Este sacrificio de alabanza es una expresión de fe y reconocimiento de que, a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo digno de toda honra y gloria. Al ofrecer este sacrificio, Jonás está afirmando que su situación no cambia la naturaleza de Dios y que incluso en el vientre del pez, Dios es bueno y digno de ser alabado. La decisión de Jonás de cumplir lo que prometí sugiere una resolución renovada de obedecer a Dios y seguir su voluntad. Jonás había huido inicialmente de la tarea que Dios le había asignado, pero en este momento de reflexión y arrepentimiento, reconoce la importancia de cumplir sus promesas a Dios. Este compromiso de obediencia es una señal de su transformación espiritual. Al decidir cumplir sus votos, Jonás está demostrando que ha aprendido de su error y que está dispuesto a seguir a Dios fielmente. Este es un recordatorio poderoso de que, cuando nos desviamos del camino de Dios, siempre podemos regresar a Él con un corazón arrepentido y comprometido. La declaración final de Jonás, la salvación es del Señor, encapsula una verdad teológica fundamental. Al reconocer que la salvación viene de Dios, Jonás está afirmando que, en última instancia, solo Dios tiene el poder para salvar y liberar. Esta declaración es un reconocimiento de la soberanía de Dios y su capacidad para rescatar a quienes se encuentran en situaciones desesperadas. Jonás entiende que, a pesar de su desobediencia y de las consecuencias que enfrentó, Dios en su misericordia decidió salvarlo. Esta comprensión de la gracia de Dios lleva a Jonás a un lugar de humildad y dependencia total de Dios. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de la gratitud en medio de la adversidad. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, nuestra tendencia natural es quejarnos o sentirnos desesperados. Sin embargo, Jonás nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles, podemos elegir agradecer a Dios. Esta gratitud no niega la realidad de nuestro dolor o dificultad, sino que reconoce que Dios está presente y activo, incluso en medio de nuestras pruebas. La gratitud, en este sentido, se convierte en un acto de fe que confía en que Dios está obrando para nuestro bien y que su salvación y ayuda son seguras. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de bendición para ti. Te invito a que compartas este mensaje con otros, y si te gustó, no olvides darle like. También me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas sobre este tema. Nos vemos en el próximo video.